Hace 2 domingos atrás comenzamos una nueva serie y le titulamos ADN. Y estamos viendo más que nada el núcleo de la iglesia local. En la primera enseñanza veíamos el significado del bautismo de acuerdo a la Biblia. Y cómo es que el bautismo es una respuesta de nuestra fe. Después, en la segunda enseñanza veíamos una pregunta. Y la pregunta ¿es necesario el bautismo para la salvación? Y es lo que contestábamos la semana pasada. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la hermosura del bautismo, la belleza del bautismo. Y para que nosotros podamos apreciar lo que Dios está tratando de hacer en nosotros por medio del bautismo, es importantísimo. Porque cuando nosotros vemos eso, entonces vemos la hermosura del bautismo. Vamos primeramente a ir al libro de Gálatas, capítulo 3, por favor. Gálatas, capítulo 3, versículos 26 al 27. Gálatas 3, 26 al 27. Dice así: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. ¿Sabes que desde el principio de la creación, cuando Dios crea a Adán y a Eva, ellos estaban en el huerto y aparentemente estaban desnudos? Cuando ellos comen del árbol del fruto que Dios les dijo no deberían comer, entonces ellos descubren que estaban desnudos. Por su inocencia no podían ver eso, no tenían malicia. Pero una vez que comen del fruto, una vez que desobedecen a Dios, entonces como que se les viene esa malicia. Como que se dan cuenta entre el bien y el mal. Y lo primero que Dios hace después de sacarlos de ahí, Dios los viste para que cubran su vergüenza. Porque ya se avergonzaban el uno al otro. De hecho, incluso dice la palabra de Dios que se escondían de delante de Dios. Porque sabían lo que habían hecho, porque sabían que habían pecado delante de la presencia de Dios, sabían que habían desobedecido. Nosotros, en cierta forma, para cubrir nuestra desnudez espiritual, para cubrir nuestros pecados, vino el Señor Jesucristo, murió por nosotros, derramó su sangre en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero al tercer día resucitó victorioso, venciendo a la muerte. Pero dice la palabra de Dios que cuando nosotros somos bautizados, estamos siendo sepultados juntamente con Cristo en su muerte. Pero así como Cristo resucita de entre los muertos, somos levantados de las aguas por el bautismo. Y cuando esto pasa, dice Gálatas 3, 26 al 27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Ahora, no sé si puedes imaginarte lo hermoso que es esto. Pero el hecho de estar revestido de Cristo es, por ejemplo, yo sé que luego han visto películas, pero no quiero usar términos que no vayan de acuerdo. Pero cuando estamos revestidos de Cristo, es lo que Dios hizo con Adán y Eva cuando los viste, pero ahora nosotros, en un sentido espiritual, mucho mejor que ellos. Totalmente mejor, de tal manera que si Dios, que si el Padre nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros sin nuestro pecado, sino ve la vestimenta de Cristo. En otras palabras, ve a Cristo en nosotros. No como pecador, sino como llevando a Cristo en nosotros. ¿Te imaginas? No, tampoco un sacrificio. Es llevando los vestidos de Cristo. Completamente inocente, completamente puro,
completamente santo. Es lo que ve Dios. Es la hermosura del bautismo. Somos revestidos de Cristo. Pero no solo eso. Eso obviamente automáticamente nos da una nueva identidad en Cristo Jesús. Pero la pregunta importante es esta. ¿Estás vestido de Cristo si no estás bautizado? Esa es la cuestión crítica. Si no estás bautizado, estás vestido de Cristo. Y si no estás vestido de Cristo, ¿cómo te ve Dios? Sin esa identidad. Ahora, imagínate. Si Dios no cubriera a Adán y a Eva, ¿cómo los veríamos? Veríamos cómo es la vergüenza de su desnudez. Por eso es importante que si no estás bautizado, te bautices. En otras palabras, te vistas de Cristo para cubrir la vergüenza de tu pecado. Y Dios ya no vería tu pecado más, sino vería las vestiduras de Cristo en ti. Piensa por un momento sobre las vestiduras de Cristo cuando el Señor Jesús fue transfigurado en aquel monte. Sus vestiduras eran como blanca lana, limpios, resplandecientes como el sol su rostro. ¿No quisieras vestirte de Cristo? ¿No quisieras llevar esta nueva identidad? ¿No quisieras que Dios te viera de esa forma? Yo sí. Pero es lo que dice el apóstol. Si somos bautizados, entonces ya somos revestidos de Cristo. Pero si no, ¿qué esperas? Obviamente no solo eso, sino que vamos a Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4. Yo sé que conocen muy bien esta cita bíblica, Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4. Aquí nos da otra diferente forma de ver el bautismo, o la hermosura del bautismo. Dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sí, el bautismo no solamente nos da unas nuevas vestimentas, las vestimentas de Cristo, sino el bautismo hace que nosotros muéramos juntamente con Cristo, pero seamos levantados juntamente con Cristo también. En otras palabras, el bautismo hace que nosotros andemos en vida nueva, según lo que dice esa última parte. Así también nosotros andemos en vida nueva. Sí, una de las cosas que la mayoría de la gente, cuando ha vivido de una mala forma en su vida y después traen consecuencias, la mayoría de ellos desearían tener una nueva oportunidad para cambiar todas las cosas, no todos, o como dicen algunos, comenzar de cero. Algunos de hecho intentan irse a otro estado, a otra ciudad, a otro país, a otro lugar donde quizá nadie los conozca, algún lugar donde tengan nuevas oportunidades, nuevas relaciones, nuevo todo. Y es precisamente lo que el Señor Jesús invita, y es precisamente lo que hace el bautismo. Te da una nueva oportunidad para con Dios, para comenzar de cero. Hay algunos hermanos que ponen el ejemplo de un libro, que todo se está escribiendo tu vida, todo se está escribiendo en un libro. Y se llega al punto en que donde tú decides bautizarte, y es como que si Dios rompiera todas esas páginas donde ya había escrito absolutamente
todo sobre tu vida y desde ese momento queda todo en blanco. ¿Y qué vas a hacer desde este punto en adelante? Es lo que se va a escribir ahora. Ese nuevo comienzo, esa nueva oportunidad, pero mejor dicho, esa nueva vida en Cristo Jesús. Imagínate, no solamente una nueva vida, sino una nueva vida revestido de Cristo. ¿No es eso hermoso? El bautismo representa que somos muertos al pecado y vivos con Cristo delante. Vivos en Cristo delante de la presencia de Dios. Obviamente es importante notar que el bautismo no significa rociar solamente, sino sumergirse completamente, para que no haya confusión. Último punto. Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 12. Filipenses capítulo 2, Colosenses 2, 11 al 12. Si tuviésemos que resumir, el bautismo hace que tengamos los vestidos de Cristo, revestido de Cristo. Hace que tengamos vida nueva. Pero nota lo que hace el bautismo en nosotros. Esto es interesante. Colosenses 2, 11 al 12, dice así: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Sabes lo que está hablando? Es lo que hacían los judíos, se circuncidaban. Y de esa forma ellos podían saber quién era judío y quién no. Porque Dios lo había mandado desde los días de Abraham. Después el 12 dice, versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Sabes lo que hace el bautismo? El bautismo nos circuncida en un sentido espiritual. El bautismo hace que nosotros seamos partícipes ahora del pueblo de Dios celestial, del pueblo de Dios espiritual. Es la gran diferencia entre el pueblo de Dios que tenían en la antigüedad entre los judíos y los gentiles, la circuncisión. Es la gran diferencia entre el pueblo de Dios espiritual, aquellos que han sido circuncidados y aquellos que no lo han sido. Pero ¿sabes cuándo y cómo pasa? En el bautismo. Es lo que dice el versículo 11. Fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, sepultados en él en el bautismo. ¿Me entiendes? Ahora, no es, sí, piensa en la circuncisión. No quiero explicar lo que es circuncisión ahorita, después si no entiendes, pues hablamos. Pero piensa en la circuncisión. En la circuncisión, porque es importante que entendamos este punto, porque mucha gente allá afuera dice que la fe no es por obra. Y ellos dicen que cuando nosotros somos bautizados, o cuando estamos siendo bautizados, eso es una obra. La pregunta es, ¿lo es o no lo es? ¿Es una obra? ¿Es un trabajo? ¿Es una obra que yo estoy haciendo al bautizarme? Bueno, si el bautismo es una forma de circuncisión, entonces la pregunta que tendría que hacer es, cuando se circuncidaban, ¿el que era circuncidado estaba obrando?
La respuesta es no. ¿Quién estaba obrando? Alguien más. Aquel que estaba cortando. En el bautismo, ¿quién está obrando? ¿El que está siendo bautizado? La respuesta es no. Entonces, ¿quién está obrando? Bueno, el que está cortando, de acuerdo a la circuncisión. ¿Y quién es el que está cortando? En el bautismo, es Dios el que está cortando. ¿Qué es lo que está cortando? Bueno, aquellas obras de la carne, aquella vida carnal, aquella antigua forma de vivir, tu viejo yo, o mi viejo yo, no el viejo de Maura, pero es Maura la antigua, ¿ok? Maura la antigüita. Es lo que está haciendo Dios. Otra vez, no es obra del que está siendo bautizado, es una obra de Dios. Y está circuncidando, está echando fuera aquello carnal y ahora viene el Espíritu a morar para que sea un hombre espiritual. ¿No es eso hermoso lo que hace el bautismo? Totalmente. Porque Cristo está cortando la vida que estaba gobernada por la carne en mi persona, en tu persona. Una cita bíblica más. Hechos capítulo 2, versículo 41. Y es que hemos visto Hechos todos los días que hemos visto esta serie. Hechos 2, 41. Siempre hemos visto 2.37, pero el día de hoy vamos a ver 2.41. Dice así: así que los que recibieron su palabra, los que obedecieron, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Estas 3,000 personas, de acuerdo a lo que hemos visto, ese día, cuando se bautizaron, fueron revestidos de Cristo. Pero no solo fueron revestidos de Cristo, sino porque se bautizaron, obtuvieron una vida nueva. Cada una de esas personas, de esas 3,000 personas, no solamente fueron revestidos de Cristo, sino obtuvieron vida nueva en ese mismo instante que fueron bautizados. Pero muchos de ellos, la mayoría de ellos, de hecho creo que todos ellos eran judíos. Así que todos ellos fueron circuncidados, pero ahora no en la carne, sino espiritualmente. Porque ya habían sido circuncidados carnalmente, porque eran judíos, pero ahora estaban siendo circuncidados espiritualmente. Dios estaba cortando aquella vida antigua, aquella vida carnal, para ahora vivir en una vida espiritual. Y dice que en ese momento, nota lo que dice ahí, en ese momento se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cómo que se añadieron? Pues claro, a formar el pueblo de Dios. Ahora ya no como Israel, ya no un pueblo de Dios terrenal, sino un pueblo de Dios espiritual. Y esto es lo hermoso del bautismo. Es como una puerta, la entrada para añadirse al pueblo celestial. Es lo que hace el bautismo. Ok, vamos a resumir todo lo que hemos estado tratando de decir en estas últimas enseñanzas. El bautismo por sí solo, o sea, si alguien viene y dice, oye, yo me quiero bautizar. No. En primer lugar, no. ¿Por qué te quieres bautizar?
¿Para qué te quieres bautizar? Sería la pregunta. Sí, es al revés de lo que la mayoría de nosotros hacemos. Oye, ¿por qué no te bautizas? Ya bautízate. Te puedes morir hoy y no estás bautizado. Lo hacemos de esa forma, casi amenazando, casi empujando, casi diciéndole a las personas, tienes que bautizarte. No, es al revés. Que si viene una persona, oye, yo me quiero bautizar, no. ¿Por qué te quieres bautizar? ¿Has oído el Evangelio? Otra vez, el bautismo por sí sola, no salva. Es un remojón nada más. No te hace absolutamente nada. No te reviste, no te da vida nueva, no te circuncida, no hace nada. Es solamente un baño de agua. El bautismo por sí solo. ¿Sabes cómo sí funciona el bautismo? Cuando ya has escuchado el Evangelio. Cuando escuchas el Evangelio y entiendes lo que es el Evangelio. Eso es importantísimo. Porque dijo Pablo, ¿cómo creeré si nadie me predica? ¿Cómo creeré si no escucho primero? Es imposible. Si no escuchas, si no entiendes, es imposible que creas. Así que, sí, escuchar el Evangelio, oír el Evangelio es importantísimo para la salvación. Pero también el hecho de que creas. Porque si no crees, de nada sirve. De nada sirve. Pero la confesión es también de vital importancia. Y es lo que veíamos en el estudio. Hay muchísimos pasajes bíblicos que enseñan que debemos confesar que Cristo es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios. Y si creemos, entonces podemos seguir adelante con el bautismo. Pero si no, entonces, ¿para qué? Obviamente el arrepentimiento es también de vital importancia para la salvación. Lo que estamos tratando de hacer es, el bautismo por sí solo no salva. Tiene que ir acompañado de estas cosas. Y todo es con respecto al Evangelio. La respuesta de Pedro cuando preguntaron, ¿qué haremos? Él dijo, arrepentíos. Ya les había predicado, ya habían oído, ya estaban creyendo, de hecho creían en Dios, ahora necesitaban creer en Jesús. Ya Pedro les había predicado. Tenían que confesar que Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Pero Pedro les dice, arrepentíos. Pero no solo eso, sino que dice, y bautícese cada uno de ustedes. Así que sí, el bautismo es importante. Pero todos y cada uno de ellos también. Porque el bautismo por sí solo no salva. Pero una cosa más. De nada sirve si oyes el Evangelio, si crees en que Jesús es el Hijo de Dios, si confiesas que Jesús es el Hijo de Dios, si te arrepientes y te bautizas, de nada sirve el bautismo si no eres fiel. Si no vives una vida como Cristo vive, como Cristo vivió, llevando dignamente los vestidos de Cristo, de nada sirve. No importa que te hayas bautizado, no importa que hayas hecho cada una de esas cosas. Si no eres fiel, de nada sirve. Ahora, hemos explicado lo que es el bautismo y hemos visto la hermosura del bautismo. Recuerden esto, por favor, ¿ok? Recuerden esto.
Esta es la distinción más grande y crítica entre la mayoría de las religiones y de las iglesias. El bautismo. Si deseas conocer las diferencias entre todas las iglesias, el bautismo debe ser el número 1 en la lista. Y ver la diferencia que hay entre lo que la Biblia dice y lo que ellos dicen. Y es que enseñar a la gente que el bautismo no es importante para la salvación es algo deplorable. Es estar yendo en contra de lo que Dios manda, en contra de la Biblia misma, en contra de las enseñanzas de los apóstoles. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Por supuesto que sí. ¿Y quién soy yo para decir otra cosa? ¿O quiénes son ellos para decir otra cosa? Cuando nos bautizamos se está simbolizando el entierro de nuestra antigua vida y nuestra nueva forma de vivir. No solo eso, sino que se está simbolizando también que los pecados de la vida antigua están siendo cortados por Dios mismo. Está simbolizando también que nuestra unión con Cristo, cuando nos levantamos juntamente con Él para una vida nueva con Él. Y debemos vivir nuestras vidas de ese momento en adelante reflejando la vida de Cristo en nosotros. Como dijera el apóstol Pablo en Romanos 6, 4-7, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es lo que dice la Biblia, es lo que dice el apóstol Pablo, es lo que dice Dios. Así que si has sido bautizado, tienes un símbolo visible de lo que Cristo hará por ti al final, cuando Jesús venga. Te resucitará de entre los muertos y te llevará al cielo mismo. Esta es nuestra esperanza, ultimadamente. Y esta es la belleza del bautismo. Así como fuimos levantados de las aguas, así seremos levantados de esta tierra hasta la celestial, hasta los cielos. Si no te has bautizado, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? De ahora en adelante ya no puedes decir, oh, es que no he escuchado. Oh, es que, tal vez no creas, si es decisión tuya. Pero ya has escuchado el Evangelio. Espero que hayas entendido. Y si no entiendes aún, pues pregunta a cualquiera de los hermanos. O puedes preguntarme a mí. Pero no te quedes sin dar este paso de gran importancia para la salvación, el bautismo. Vamos a cantar un himno de invitación, himno número 137, Fuente de Salvación.